Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. Una semana marcada por el ataque del pasado domingo contra los aeródromos militares rusos, contra los aviones estratégicos, que ya tiene respuesta. Ataque masivo por parte de Rusia durante esta noche, con más de 400 drones y más de 40 misiles. Enseguida les contamos qué ha sucedido en las últimas horas, cómo afecta al conflicto en Ucrania, mientras, por cierto, las tropas rusas siguen avanzando hacia Sumi o hacia Dnipropetrovsk, pero también, sin duda, hay que mirar a lo que ha sido una de las noticias del día, seguramente del año: este choque total entre Donald Trump y Elon Musk. Les contábamos hace escasos minutos las últimas horas con Donald Trump, que está pensando devolver su Tesla. Se habla incluso de la deportación de Elon Musk, mientras todo apuntaba a una tregua. En el día de hoy apuntaba a una llamada que finalmente no se va a producir. Enseguida miramos al impacto político que esto tiene en Estados Unidos, también en las elecciones de medio término o en este proyecto de ley que se va a votar en los próximos días. Pero también vamos a mirar a la OTAN, que aprobaba en la reunión de ayer el mayor rearme de toda su historia. Enseguida analizamos estas cuestiones con los expertos, pero vamos a andar en estas últimas horas, vamos a andar en la información. Lejos de llegar a un acuerdo para una tregua entre Rusia y Ucrania, el ejército ruso ha vuelto a llevar a cabo este viernes un ataque masivo, el más grande de toda la guerra, contra el territorio de Ucrania. Las tropas de Putin han bombardeado Kiev, donde han dejado al menos 3 fallecidos, también otras regiones ucranianas. En total han lanzado 452 drones y misiles. También se han producido numerosos impactos en la región de Ternópil, del oeste de Ucrania, y en la región de Volhynia, en el noroeste, donde la capital, Lutsk, ha sufrido un ataque masivo con misiles y drones que ha herido a 5 personas y ha dañado al menos un edificio residencial. En la región de Ternópil, el gobernador ha afirmado que ha tenido lugar numerosos impactos durante el ataque, el más masivo sufrido por esta provincia durante toda la guerra. Además de los drones kamikaze Shahid, Rusia ha empleado en este ataque misiles de crucero. Se habla de los misiles Kalibr. Y mirando a Estados Unidos, por supuesto, tenemos que analizar esta guerra total entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hombre más rico del mundo. Donald Trump ha dicho hoy que no está interesado en hablar con Elon Musk tras la discusión en las redes sociales del día de ayer. Su respuesta se produjo tras informes de que ambos tenían previsto una llamada telefónica. Trump afirmaba que Musk ha perdido la cabeza desde que dejó la administración. ABC News también habló con Donald Trump, que afirmaba que no parecía estar enojado ni tampoco preocupado por la disputa. Donald Trump no quiere hablar ahora mismo con Elon Musk. Se ha cansado de su guerra de palabras pública con el CEO de Tesla. Funcionarios de Trump dijeron a The Telegraph que no piensa que el presidente está interesado en hablar con Elon ahora mismo, pero ya lo ha superado y quiere centrarse en aprobar el proyecto de ley. Disputa histórica en las redes sociales entre Elon Musk y Donald Trump. Este fue el momento que desató todo. Este era el mensaje de Donald Trump. Well, look, you know, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. It's the biggest cut in the history of our country. We've never cut. It's about 1.6 trillion in cuts. It's the biggest tax cut. You would say people's taxes will go way down, but it's the biggest tax cut in history. It's we are doing things in that bill that are unbelievable. And when you look at what we're doing for small businesses, for people, for middle-income people, all of the things that we're doing, nobody's ever seen anything like it. And, you know, Elon's upset because we took the EV mandate, and, you know, which was a lot of money for electric vehicles. And, you know, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, you know, Elon knew this from the beginning. Mirando a Ucrania y pendientes del choque entre Donald Trump e Elon Musk, ponemos la mirada también en la OTAN. Los ministros de defensa reunidos este jueves en Bruselas han acordado el mayor programa de rearme en décadas, citando a Rusia como una supuesta amenaza persistente para el bloque
militar. En concreto, esta enorme expansión de las capacidades de disuasión y de defensa está prevista para realizarse en los próximos años. En este contexto, la agencia indica que los ministros de la Alianza acordaron que cada país miembro tendrá instrucciones específicas de cómo tiene que contribuir al bloque. La jornada anterior, el secretario general Mark Rutte aseveró que entre las principales prioridades de la Alianza se encuentran la defensa aérea y antimisiles, las armas de largo alcance, la logística y las grandes formaciones de maniobras terrestres. Muchas cuestiones que analizar en los próximos minutos con esta venganza de Rusia, con esta guerra entre Donald Trump y Elon Musk. Hoy contamos con Emiliano García Coso, director del Máster en Asuntos Internacionales del ICADE. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Contamos también con José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, muy bien. Enseguida seguimos sumando voces a este espacio, pero si os parece, empezamos ya con vosotros, José. Un día, bueno, desde luego movidito, una semana marcada por el ataque de Ucrania de la semana pasada, esta operación Telaraña, que algunos calificaban como una especie de Pearl Harbor, y hoy hemos tenido la respuesta contundente que se esperaba por parte de Rusia, con más de 400 drones, más de 40 misiles. ¿Crees que esto ha sido todo, José? ¿Crees que va a haber más respuestas por parte de Rusia, o que se va a quedar aquí, se va a saldar de alguna forma la venganza de lo sucedido la semana pasada? Bueno, yo creo que todo este tema está muy envuelto en propaganda, porque realmente los daños, cuando se ha visto ya en satélite la cosa, tampoco eran para tanto. Es más el desprestigio de tipo propagandístico de imagen que realmente los daños materiales. Entonces hay un problema. Los ucranianos han atacado, entre comillas, también a la tríada rusa, a la tríada nuclear, en teoría. El ataque en realidad ha sido a material no demasiado boyante, precisamente, pero bueno, recordemos que ningún Tupolev 160 se ha visto implicado en esta catástrofe, y los Tupolev 160 son la joya de la corona. Pero es más el daño de propaganda y el daño de imagen que el daño material, propiamente dicho. Entonces, además, Rusia no puede responder a la tríada ucraniana porque Ucrania no tiene tríada. Entonces, se ha bombardeado con cierta dureza, pero es que digamos que el enemigo ucraniano no da para una respuesta proporcional. Es decir, no hay bombarderos nucleares ucranianos ni un poder semejante, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho pues lo que es lógico en estos casos, que es responder con mayor contundencia, pero tampoco nada que sea desacostumbrado, teniendo en cuenta otras oleadas de bombardeos que ha sufrido Ucrania, mucho más graves que esta. Y por otro lado, en Rusia lo que ha sentado fatal no es tanto el ataque a unos aviones viejos como la voladura de los trenes. La voladura de los trenes ha sido mucho más dañina y ya ha suscitado más ansia de venganza que, bueno, que los ataques que tampoco han sido tan terribles, ¿no? Y yo creo que el tema de estos bombardeos son más por el tema de los trenes que por el tema de los aviones, muchísimo más. Porque además es un aviso, es decir, como nos volváis a tocar las infraestructuras civiles, los transportes civiles, pues os caerá un buen castigo. Pero repito, ha habido bombarderos muchísimo más duros de Rusia sobre Ucrania que este, y yo creo que es sobre todo un tema de advertir a los ucranianos que los ataques sobre población civil y sobre todo población civil que va en tren puede tener consecuencias bastante más dolorosas que si hubiera sido solamente lo de los aviones. Los aviones tampoco nos... Vamos a ver, es una gran victoria propagandística de Ucrania, genial, ha sido muy bien concebida y muy bien realizada, pero materialmente no es un daño terrible, ni muchísimo menos, y además no hay que olvidar que los comandos han caído prácticamente todos, es decir, que el material humano que se ha empleado allí ha quedado gastado. Entonces, yo creo que sobre todo en la prensa rusa lo de los trenes es lo que ha realmente puesto a la gente en armas. Lo otro
yo nos influye más a nosotros o a la población pública o la opinión pública ucraniana que a ellos. Y repito, pues esto ni va a evitar las negociaciones van a continuar, ya sea abiertamente o bajo cuerda, y simplemente es bueno pues un lance propagandístico de la guerra como hay tantos. Tampoco hay que exagerarle mucho, hombre. Siempre da unos estupendos titulares, pero realmente, ya digo, salvo el tema de los trenes, lo demás tampoco es tan terrible. Bueno, pues una semana que sin duda ha estado marcada por esta operación telaraña, también como estaba contando José, por este derrumbe de puentes que el propio Vladimir Putin calificaba como atentados terroristas. Le preguntaban, un poco en la línea de lo que comentaba ahora José Manjón, si esto terminaba o no con las negociaciones, y el propio Putin decía que tiene dudas, tanto de seguir negociando como de sentarse con Volodymyr Zelensky. Hay que recordar, por cierto, que ayer también se hablaba de explosiones en la línea ferroviaria de Voronezh. O sea que el ataque del pasado fin de semana, ya no solo a los aviones, sino a la estructura ferroviaria, en este caso a los puentes que se derrumbaron, pues también parece que se ha producido en las últimas horas. Emiliano, te quiero preguntar por esto. Una de las semanas más duras, más tensas, con este ataque sin precedentes de Ucrania y con la respuesta que hemos visto en el día de hoy. Se esperaba una respuesta desproporcionada, se hablaba incluso de misiles Oresnik y, bueno, más o menos se puede decir que es más de lo mismo, ¿no? Una respuesta contundente, pero nada excepcional, al menos de momento. Sí, como muy bien ha dicho José, pues la verdad es que este ataque con 457 drones y unos 35 misiles de crucero y algún otro de misil balístico, pues entra dentro, digamos, de los últimos ataques que ha venido realizando el gobierno del señor Putin a Ucrania. Por lo tanto, bueno, pues obviamente tiene que venderlo como una respuesta. Venderlo no sé a quién, porque recordemos que la opinión pública rusa tiene parcialmente, las noticias son parciales y muy orientadas a lo que quiere que se escuche en Rusia. Y sin lugar a dudas, desde este lado, pues obviamente tiene que demostrar un poco de músculo, habida cuenta del impacto importante que ha tenido, tanto desde el punto de vista de los servicios de inteligencia rusos, como desde el punto de vista de demostrar que Rusia, que estaba en inferioridad numérica, en inferioridad de armas, que supuestamente iba a ser tomada de la noche a la mañana, pues resulta que lleva más de 3 años, y no solamente ya defendiendo el territorio ucraniano o la parte que controla del territorio ucraniano, sino fundamentalmente permitiéndose el lujo de hacer operaciones a más de 4.000 kilómetros del territorio ucraniano, demostrando cómo los servicios secretos ucranianos han montado este tipo de operaciones con ayuda de inteligencia, me imagino que británica o incluso norteamericana, aunque con más dudas. Y bueno, pues entonces sí, el señor Putin tiene que obviamente mostrar músculo. No creo que afecte para nada a las conversaciones, sobre todo para el intercambio de prisioneros, que parece ser que lo ha acordado, y sobre todo, y esperemos y deseamos todos que se produzca finalmente la entrega de esos menores que fueron sacados del territorio ucraniano y entregados a familias rusas para que fueran convenientemente, como llaman ellos, desnazificados. Entonces, bueno, pues seguiremos atendiendo a este tipo de maniobras por parte del gobierno Putin, pero vamos, sin lugar a dudas ha sido impactante. Y recordemos que han vuelto también otra vez a atacar el puente de Kerch, que obviamente el objetivo número 1 de Ucrania y de los servicios de inteligencia de Ucrania es derrumbar o tumbar ese símbolo de ocupación o de expansión o de invasión en el 2014 de Rusia frente a Crimea. Bueno, pues una semana de escalada de nuevo en Ucrania. Ayer hablaban sobre esto Donald Trump y Friedrich Merz. Tenemos, si no me equivoco, ya con nosotros a Jesús Gil Fuensanta, profesor del máster en estudios de seguridad internacional de UNIR. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues como te decía, Jesús, estamos hablando de esta nueva escalada en Ucrania tras los ataques del pasado fin de semana. Hoy ha llegado la temida respuesta de Rusia, que igual no ha sido tan temida. Eso sí, estamos hablando de más de 400 drones, que es una barbaridad. ¿Te ha sorprendido la respuesta al ataque de hoy por parte del Kremlin? Sí, vamos a ver, como he dicho en más de una ocasión, el presidente Donald John Trump da la impresión de querer pasar a la historia como un gran pacificador. La verdad, con las cosas que pasan cada día, sus comentarios
sobre el robot de Biden, los problemas con Elon Musk, la imagen que tiene el público en general es de todo menos un pacificador, lo que va a pasar a la historia. Pero es cierto que él quizás se sienta sorprendido de los ataques, porque él realmente cree, me da esa impresión viendo su biografía, la manera como actúa, que realmente piensa que puede conseguir un buen pacto, un buen negocio. The Art of the Deal, su obra capital, escrita con coautores, pero realmente esto se veía venir. Es decir, aquí vemos un poco, siguiendo ideas darwinistas, la idea de la resiliencia por parte de los ucranianos. Ellos, siendo un ataque unilateral que han llevado desde hace más de 10 años, una nueva fase desde hace 3 años largos, por parte de fuerzas de la Federación Rusa a su territorio. Recordemos que Rusia ha sido derrotada en el pasado varias veces, contemos desde el año 40, cuando los finlandeses, con menos de una sexta parte de las fuerzas que tenían los soviéticos en aquella época, lograron vencerlos en la famosa guerra de invierno del año 40. Los finlandeses contra los soviéticos, capitaneados, claro, por los rusos. Entonces, volviendo al tema, Trump se sentirá sorprendido, pero desde mi punto de vista, yo veía desde el principio que un pacto para la paz entre rusos y ucranianos, como están las cosas y a nivel interno en cada país, lo veo muy complicado. Imposible, diría, en estos momentos. Bueno, pues una paz que parece cada vez más lejana, más complicada. Hablando de guerras, si os parece, dejamos Ucrania y miramos a Estados Unidos, a esta guerra, este divorcio, esta ruptura entre Donald Trump e Elon Musk, que, hombre, se veía venir, nos lo podíamos imaginar, pero quizás ni tan pronto ni de una forma, bueno, pues tan fuerte, ¿no? Parece que todo ha explotado de repente. José, si te parece, empezamos contigo. Quiero saber si estás sorprendido con esta ruptura televisada y también por las consecuencias que esto puede tener para el propio Donald Trump. Hay que recordar que estamos a año y medio de las elecciones de medio término y, hombre, Musk es un activo muy importante por su dinero, por sus redes sociales. Hombre, no sé si Trump ganó por Musk, pero sí que fue importante y también puede serlo dentro de año y medio, sobre todo si ahora se revuelve y se acerca a los demócratas, algo que parece impensable, pero aquí todo puede pasar. José, ¿cómo ves lo que ha pasado en las últimas horas? Por lo que has dicho, esto es una montaña rusa. La administración Trump, pues hoy estamos arriba, mañana abajo, luego damos la vuelta entera, hacemos un loop y acabamos frenando, quedándonos parados a mitad de trayecto. O sea, esto es... Trump lo llevamos diciendo un montón de tiempo, es completamente impredecible. En cierta manera, yo creo que es, hablando históricamente, un fenómeno de decadencia. O sea, lo que marca Trump es la completa bancarrota del sistema americano tradicional y ya veremos qué sucede de aquí a un largo plazo. Pero digamos que Trump es un liderazgo personal, pero muy, muy personal. O sea, aquí cuando hablamos de un liderazgo personal pensamos a un caudillo con sus hombres. O sea, siempre, pues eso, el gran hombre con sus fieles. Aquí no es esto, aquí es Trump solo, rodeado de unos aliados circunstanciales que tan pronto se acercan como se van, como le dan la puñalada, como no hay un sistema Trump, no hay un partido Trump, no hay un movimiento Trump, es simplemente un señor que está sentado allí y ya en otras administraciones le pasaba. Bolton le engañó, bueno, el vicepresidente le dejó tirado al final de la campaña y parece que esto se va a repetir. Entonces, bueno, yo creo que sorpresas de estas vamos a tenerlas mayúsculas. Y yo creo que, además, es un prejuicio mío, lo reconozco, pero yo no soy muy partidario de los empresarios como políticos. O sea, yo creo que la política no es la empresa, no se parece en nada a la empresa. Y normalmente cuando un empresario se mete a político cree que puede resolverlo todo como en su empresa, firmando pagarés, yo qué sé, despidiendo a este, contratando al otro, como si fuera, yo que sé, un club de fútbol, ¿no? Y tampoco funcionan los clubes de fútbol, pero bueno. Entonces el problema de Trump es que esa visión, que también la tiene Musk, yo creo que curiosamente el personaje más delirante es Musk, no es Trump. Y Musk
no sé, yo creo que un tío con tantos millones que ve en un mundo particular suyo, con sus, no sé, recordemos que cuando se tiene mucho dinero, las fantasías a veces se pueden hacer realidad. Pero claro, cuando tienes mucho dinero y gobiernas el mundo, eso no es así. Y siempre pongo ese contraste, soy muy pesado. Pero si vemos China, Rusia, e incluso países europeos, normalmente la gente que llega al poder es gente que lleva una trayectoria, que tiene un pozo y que no es un improvisador que llega de la noche a la mañana. O sea, son gente normalmente de aparato. Bueno, pues Estados Unidos es justo todo lo contrario. Y repito, yo creo que hay una quiebra fundamental en el sistema americano que ya veremos cómo se resuelve, pero es un momento, nos hace gracia porque son como, no sé, como bromas, ¿no? Para una serie de televisión, pero en realidad es mucho más grave porque es una quiebra interna de Estados Unidos que ya veremos en qué para. Bueno, pues ya veremos cómo termina este culebrón, Emiliano. De momento hay declaraciones, por cierto, por parte de Donald Trump, declaraciones a la CNN. Decía, ni siquiera pienso en Elon, tiene un problema, el pobre tiene un problema. Así ha respondido a las preguntas de la CNN sobre esta disputa que ayer fue escalando y terminó, bueno, con acusaciones muy graves, ¿no? Por ejemplo, estas acusaciones de Elon Musk de que Trump está en la lista Epstein, entre otras. Emiliano, ¿estás sorprendido por esta ruptura televisada y también qué consecuencias puede tener para el gobierno, para el futuro de Donald Trump? Pues la verdad es que esto ya parece un culebrón o un sainete, porque primero ya la elección del señor Musk como asesor durante 160 días para desmantelar toda una infraestructura que permitía que un país tan grande a nivel federal tuviese, digamos, ciertas bases para tener o tomar decisiones a escala federal y mundial, pues al empoderarlo de tal manera lo ha convertido en una especie de alien que se está comiendo al señor Trump o que puede comerse al señor Trump, porque independientemente de estas cuestiones, si está en la lista Epstein o no está en la lista Epstein, que hay muchos y que están metidos en la misma, y no solamente norteamericanos, sino también europeos, pues bueno, eso es anecdótico. Lo más importante es el efecto que puede tener, porque el señor Musk ya ha amenazado, ya no con el tema de la lista, sino con la posibilidad de utilizar su red social X para tratar de atacar a determinados congresistas, senadores y especialmente al presidente. Ha atrevido a alegar que va a crear un partido intermedio entre los demócratas y el actual movimiento MAGA. Y bueno, pues eso evidentemente para Trump puede suponer una gran preocupación porque pierde ese apoyo desde el punto de vista de las redes sociales, pero eso también va a tener unas graves consecuencias para el señor Musk, que supuestamente hoy también ha dejado caer que ante la pérdida masiva de los accionistas de Tesla y de su propio patrimonio, ya no por la financiación que hizo de la campaña electoral de Trump, sino especialmente por los vaivenes que ha implicado, digamos, la reacción a nivel mundial y los descensos de la venta de Tesla, pues ha anunciado que quizás venda su participación en Tesla para alegría de muchos de los accionistas de Tesla que dejarán de ver sufriendo sus inversiones a raíz de estas idas y venidas del señor Musk. Y lo más curioso también es la amenaza del señor Trump de no solamente Tesla, sino recordemos que una de las joyas de la corona del señor Musk, que es SpaceX, está sujeta a la financiación y subvenciones del gobierno norteamericano, incluso por delante ya de la NASA. Entonces, el sueño del señor Musk de llegar a Marte y tomarse allí las pastillas que se toma, pues a lo mejor se ve truncado a raíz de cortar esta financiación pública de millones de dólares. Es decir, en fin, una cuestión que a mí lo que me preocupa, independientemente de lo que se digan entre ellos, es cómo puede afectar esto a la economía norteamericana, porque recordemos que está en una situación bastante complicada, especialmente con la deuda que tiene y lo que implica, porque se nos avecina la posibilidad que, igual que pasó con las swaps y las hipotecas basura, etcétera, etcétera, pues todo este tema de la deuda norteamericana nos arrastre a todos y nos encontremos que en 1 o en 2 años, y sigue perdiendo esa acreditación, que ya no tiene las 3A, sino 2, pues nos arrastre al resto de europeos. Es decir, que bueno, que es muy peligroso, ya no en el plano norteamericano, sino en el plano mundial, por las implicaciones que puede tener desde el punto de vista de la estabilidad del gobierno norteamericano, que el propio Trump, con sus políticas, sus decisiones cambiando diariamente, sus decretos presidenciales,
pues lo único que consigue es crear una inestabilidad en el mercado que nos arrastra a todos, desgraciadamente. Entonces, esperemos que esta campaña que hemos iniciado los europeos de cierto desacople en el aspecto securitario lo reforcemos aún más en el aspecto económico-comercial para no vernos arrastrado en el tsunami que implica las políticas del señor Trump. Bueno, pues una lucha de egos que de momento les está saliendo cara a los dos. Hablaba Emiliano de las caídas ayer de Tesla en torno al 14%, venía recuperando y en la apertura en torno al 4%. También ha supuesto un coste para Donald Trump, donde más le duele en el bolsillo. Se hablaba de que perdió más de 1.000 millones de dólares. Te quiero preguntar también por esto, Jesús, ¿cómo valoras tú lo que ha pasado en las últimas horas y cómo puede afectar a la política estadounidense? Sobre todo porque, hombre, Elon Musk tiene mucho dinero, también ha ayudado a financiar muchas cosas en Estados Unidos y ahora puede ayudar a los demócratas, se la puede jugar a Trump. Sí, lo que digo va un poco muy en consonancia, estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros aquí previamente. El hombre de negocios, el inversor, el entrepreneur, lo que busca es estabilidad. Y claro, con todos estos comentarios diarios, nuevas noticias que te mantienen como una montaña rusa, inestable, a la expectativa de lo que pasa, hay de todo menos estabilidad. Y claro, los mercados, las personas inversoras lo que necesitan es estabilidad. Lo veo mal. Es curioso, pero desde el principio, cuando tomó posesión del cargo, Donald John Trump, yo no le daba más de 2 años físicamente en el cargo. Bien que algo le pasaba, dimitía o le hacían dimitir, porque claro, fijaos que llevamos medio año, a grosso modo todavía no, prácticamente sí, medio año, y la cantidad de cosas diariamente que está pasando, que las sensaciones de medios años es como si llevásemos ya 6 años con él, con Donald John Trump estando ahí como presidente del país más poderoso del mundo. Veo mal la situación, no es una situación que invite a la estabilidad, aparte que él ha estado haciendo durante estos 6 meses muchas cosas que contradicen todas las leyes de las facultades de economía del mundo, empezando por la de los Estados Unidos de América, cosas de primera economía las contradice totalmente. Y por otra parte, sabemos que bueno, esto puede crear una gran inflación, veremos dentro de 3 meses cómo estamos, y es cierto que en varios países fuera de Estados Unidos, en Oriente Medio por ejemplo, se está creando ya una deflación en varios países, y sobre todo eso, que allí también tienen la sensación, los hombres de negocios, las personas que llevan el timón económico de cada país, de que no pueden confiar en cuál puede ser el giro que deben tomar los mercados en cada momento. Con lo cual, la situación es preocupante, no es para reírse. Bueno, pues una situación desde luego preocupante en Estados Unidos, con los 2 hombres que veían en sus pantallas, con Donald Trump, con Elon Musk, con su lucha de egos y también con las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Os quiero preguntar también por esto sobre conflicto en Ucrania. Ha estado varios días sin hablar después de esta operación Telaraña que tanto se ha comentado, y ayer en esta comparecencia, en esta reunión bilateral junto a Friedrich Merz, le preguntaban si iba a imponer más sanciones o no, si iba a apretar más a Rusia, y vino a decir, y esto también se ha comentado bastante, José, que es algo así como cuando se pelean 2 niños. Decía que Rusia y Ucrania son como 2 niños peleándose y que a veces hay que dejar, bueno, pues que ellos luchen, ¿no? Que ellos peleen y que ya se separen solos. Llama la atención porque, hombre, Donald Trump siempre ha estado hablando de ultimátums, de que iba a solucionarlo en 24 horas y ahora viene a decir que lo que hay que hacer es dejar que se peleen. ¿Te sorprende este giro de Donald Trump? Pues también su forma de tirar la toalla. O sea, aquí el que es un niño es Trump. O sea, los otros son señores adultos que nos podrán dar una impresión mejor o peor, pero son, o sea, Zelensky y Putin son señores adultos y mayores y que están metidos en un asunto muy grave, muy serio, en el que pueden acabar muy mal, sobre todo Zelensky. Entonces, lo que diga Trump, francamente, yo creo que yo no sé ya los giros que ha dado Trump en la crisis de Ucrania, pero han sido ya varios, y yo creo que lo mejor que puede hacer tanto los ucranianos como los rusos es ir a lo suyo y no hacerle demasiado caso. En el caso ruso es más fácil porque no dependen de Estados Unidos, pero en el caso ucraniano es más delicado
porque sí dependen y mucho de Occidente. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, ¿por qué vamos a hacerle? Pero otra cosa que es una constante que también hay que recordar continuamente, los rusos han calculado la guerra a muy largo plazo. Entonces, a Rusia ahora mismo no le interesa arreglar esto. Recordemos que además la opinión pública rusa es mucho menos sensible a los golpes de efecto que la occidental. Entonces, bueno, no creo que lo que está sucediendo ahora... Recordemos que esta guerra es una guerra popular en Rusia, no popular en el sentido que la gente vaya entusiasmada, pero sí están resueltos, porque es un tema existencial para ellos, a mantener liberada la población rusa de Nueva Rusia y de Crimea. Y en ese aspecto no van a hacer un centímetro. Y si hay que ir a más, se irá más. Entonces, esa resolución de los rusos ha puesto al Estado y a los aparatos del Estado a preparar el conflicto, repito, a muy largo plazo. Por lo tanto, si las negociaciones van bien, pues bien. Si van mal, pues no se negocia y punto. Y recordemos que esta técnica, incluso en medio de derrotas militares, les ha venido muy bien tanto a los rusos como a los soviéticos. Recordamos que en 1905, derrotados por los japoneses, el Tratado de Paz, en el cual los rusos les apretaron las tuercas todo lo posible a los japoneses, que estaban agotados después de la guerra, el Tratado de Paz fue francamente benévolo para Rusia, que ni siquiera pagó indemnizaciones. Y en la guerra de Finlandia, al final, el peso militar de Rusia obligó a los finlandeses a ceder y a retroceder hasta las fronteras actuales. Entonces, recordemos que las soluciones militares son una parte de la política, pero la política es superior al hombre, si te derrotan completamente y entran en tu capital y te colocan la bandera del palacio, pues se acabó. Pero como este no va a ser el caso, la política sigue. La guerra es simplemente una extensión de una crisis política muy grave que se originó hace 14 años y que de momento no tienen ninguna solución a la vista. Y creo que todos tendríamos que pensar que esto no se va a arreglar pasado mañana, ojalá nos equivoquemos, pero esto va a muy larga data. Bueno, pues una guerra enconada, unas conversaciones estancadas y un Donald Trump que ya tiene muchos frentes abiertos y que cada vez parece menos optimista con Ucrania. Te quiero preguntar por esto, Emiliano. Ayer hablaba de sanciones tanto a Rusia como a Ucrania y sobre todo, bueno, venía a decir esto de que eran dos niños peleándose. Hoy Rusia, por cierto, ha contestado, ha dicho que no son niños, que es un asunto existencial para ellos, que se están jugando su futuro, también el de sus hijos. Sergio, si analizamos yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero si analizáramos un poco el patrón de conducta del señor Trump, pues el resumen podría ser que nos encontramos con dos niños que se pelean en un patio del colegio, con otro niño que supuestamente tiene que establecer ciertas reglas de comportamiento en ese combate, o en esa lucha entre dos niños, porque recordemos la obsesión que tiene el señor Trump no, el señor Xi Jinping me tiene que llamar, si no, entramos en una guerra comercial y elevo los aranceles donde quiero. Ahora, con su antiguo asesor, yo no tengo por qué llamar al señor más. Entonces nos encontramos con una reacción absolutamente infantil y pueril de un señor que dirige un país, o pretende dirigir un país, que supuestamente tiene que ejercer un liderazgo internacional. Entonces, es sumamente preocupante que adopte este patrón en un conflicto que tiene unas consecuencias importantísimas, especialmente para la sociedad ucraniana, que es la agredida, pero también para la sociedad rusa, que no todos estarán de acuerdo con esta situación a la que les ha llevado la visión de Putin en relación a cuál debe ser el futuro inmediato de Rusia, y sobre todo en relación a los europeos, que nos vemos con estos vaivenes de ahora sí os hablo, ahora no os hablo, ahora os pido el 5% de gastos en defensa, ahora inicio una guerra comercial porque la Unión Europea es un alien que se ha creado única y exclusivamente para devorar a la economía y a la sociedad norteamericana. Entonces, con estos patrones de comportamiento es muy difícil atenerse a las reglas normales de negociación diplomática entre estados, porque automáticamente este señor pretende que nunca logra que lo que él dice va a misa y que en 24 horas, como si fuera el CEO del mundo,
pues puedes capaz de solventar problemas o conflictos o no tener la visión ni los datos necesarios, ni tampoco el interés por profundizar en ellos para tratar de establecer una posición de Estados Unidos que realmente cumpla esa función mediadora, porque el mediador por naturaleza es neutro, es decir, trata de establecer soluciones entre ambas partes, no trata de favorecer a una parte acusando a la otra, que nunca lo ha sido, de dictador, o que si no los deja abandonados, o que no tiene las cartas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, la deriva en la que está entrando Estados Unidos dentro de este liderazgo que tradicionalmente ha ejercido es muy preocupante para el mundo y especialmente para los europeos, que nos hemos quedado un poco en el aire y tenemos que buscar nuestra propia identidad y nuestro propio camino ya independientemente de Estados Unidos, al menos durante la presidencia. Pero el problema de esta presidencia es que con todo lo que ha hecho ya en tan poco tiempo, pues otros 3 años más del señor Trump puede ser auténticamente pues un caos que en el que nos arrastra a todos y que esperemos que alguien nos saque de este caos de forma rápida e inmediata, porque si no, tanto con Rusia como con Israel y Gaza, que no nos olvidemos también las magníficas declaraciones que hace el señor Trump respecto al conflicto entre Israel y Gaza y las medidas que toma, porque ayer mismo aprobó otro decreto sancionando económicamente al Tribunal Internacional Penal por aplicar el derecho internacional, cosa inaudita, y ya veremos también qué pasa con Taiwán y otros conflictos, o Sudán, o Yemen, etcétera, etcétera. Es decir, es que realmente estamos en manos de un señor cuyos criterios desde el punto de vista de resolución de controversias internacionales son harto dudosos. Pues Donald Trump, que tiene muchos conflictos geopolíticos, que también prometía, bueno, pues ser el pacificador, ser el que iba a terminar con todos ellos. Y de momento hay que reconocer que paró el conflicto entre India y Pakistán, que era, bueno, muy serio, 2 potencias nucleares, pero desde luego con Ucrania no lo consigue. Te quiero plantear lo mismo, Jesús. ¿Cómo ves el papel de Trump en este conflicto y cómo de cerca estamos de la retirada de Estados Unidos? Sí, me parece que está silenciado, Jesús. Sí. Sí, ahora. El conflicto, como os he dicho, es un conflicto muy serio entre 2 países del este de Europa que afecta no solamente a la supervivencia de estos 2 países, sino al futuro de Europa y del mundo. Y también que, por otra parte, lo que suceda nos va a condicionar mucho, aunque parezca que estemos lejos, a España. Y en estos momentos la sensación que puede tener alguien es que después de 3 años largos en esta guerra, que la misma Federación Rusa no llama guerra, sino operación especial, realmente es una guerra que está causando mucho a Rusia. Si bien en Rusia en el pasado, pese a haber sido derrotada en 2 guerras, como se ha comentado aquí, supo sacar tajada de las resoluciones, no debemos tampoco obviar que la guerra de Afganistán les duró 10 años y arruinó a su sueño imperial de la época, que era la Unión Soviética, su avatar de la época. Hoy Rusia sigue jugando a lo mismo, a un gran imperio, está teniendo problemas en el Sahel, sus 10.000 hombres aproximados que tiene el Sahel no son capaces de contener todos los salafistas, yihadistas, como se les llama también en España, que hay pululando y creciendo cada vez más en el Sahel. Es otro de los problemas serios, que esa derrota que tenga Rusia y China en la zona del Sahel nos puede afectar a la Europa de dentro de media generación, por ejemplo. Y la sensación, en resumen, que podría tener yo mismo de la guerra de ucrano-rusa en este momento es de estar en tablas militares, es decir, parece que nadie vaya ganando, pero tampoco parece que nadie vaya perdiendo. En el caso de una hipotética victoria, por ejemplo, ucraniana, que saque rédito Rusia, como hizo en el pasado, como ha comentado José, respecto a la guerra de 1905, la guerra del invierno del 40, podría ser. Yo tampoco veo totalmente desaparecida, ni nos conviene una Rusia que esté desgobernada y descontrolada, nos entendemos, pero claro, una Rusia que haga todo lo que quiera y que nos imponga su visión del mundo, especialmente Europa, que se crea que creando desestabilidad y desunión en Europa así va a tener un mundo mejor, la verdad que está muy equivocada. Vladimir Vladimirovich Putin es un hombre aparentemente mucho más serio que
Donald John Trump. Zelensky se le ve, no se nota tanto desgaste físico en el cuerpo de Zelensky como en el de Putin, que sí se nota un cierto desgaste en estos últimos años, pero vamos a ver dónde nos lleva. Yo no creo que vayan a florecer las conversaciones ahora de paz. Que Trump se las quiera creer como un niño grande que es, bueno, pero el resto de nosotros creo que dudamos que en estos momentos pueda haber realmente una paz entre Ucrania y Rusia, porque cada uno de ellos tiene sus propios planes para al menos asentar o estabilizar su país, pero las cosas no van por buen derrotero. Desde luego, cada vez parece más complicado aventurar, esperar una paz en Ucrania. Parece que va para largo, y el que ya se está preparando, o los que ya se están preparando, son los aliados de la OTAN. Os quiero preguntar también por ello, con Hegseth, con Estados Unidos presionando y mucho para elevar el gasto hasta el 5%, hablando de retirar algunas tropas en Europa, pero bueno, también empezando ya este rearme masivo de Europa. Te quiero preguntar por esto, José, ¿cómo has visto los últimos pasos de la OTAN y este compromiso del 5%, todos menos España? Bueno, pues lo pagaremos. No cabe duda, de una manera u otra lo vamos a pagar, porque no somos nadie para oponernos. Y en cuanto a la OTAN, bueno, la OTAN tiene un problema, que Estados Unidos, que es el pagano de la OTAN, pues ya no quiere seguir pagando lo que paga, quiere pagar mucho menos, lo cual también es bastante sensato teniendo en cuenta su situación económica. Por otro lado, no hay que olvidar otra cosa, que la OTAN, el escenario central de la geopolítica de los próximos, no sé, 2 generaciones posiblemente, ya no es Occidente, o sea, no es Europa, es el Pacífico. Y ahí es donde se está concentrando cada vez más un número mayor y más potente de tensiones, y en Asia. Y bueno, en ese aspecto, ciertamente los americanos han visto que el combate en Ucrania es un asunto europeo, y además realmente para ellos es la retaguardia de su frente principal, que es el Pacífico, es China. Recordemos que la política tradicional de Estados Unidos ha sido destruir a sus principales competidores uno detrás de otro. El caso en el siglo XX prototípico fue Alemania. Y hoy en día la Alemania que amenaza a los americanos no es Rusia, es China. Es el rival económico, el rival tecnológico, el rival militar. Y por lo tanto, una de las cosas relativamente inteligentes que ha hecho Trump ha sido intentar dividir o debilitar el bloque geopolítico que la OTAN formó entre los años 90 y 2000, pues acosando a Rusia. Y no olvidemos cómo el terrorismo islámico que estallaba en Rusia, en las repúblicas del Cáucaso, siempre venía, al final, la raíz estaba en Londres o estaba en Pakistán. Y no olvidemos tampoco cómo se ha desestabilizado todo lo que se ha podido a la vieja Rusia para intentar, bueno, crear un montón de republiquitas que, repito, una vez, si la OTAN consigue su objetivo, que es la destrucción de Rusia, eso va a causar tal catástrofe geopolítica en el centro de Asia y en la propia Europa Oriental que nos íbamos a reír de lo que pasa hoy en día. Pero bueno, dejando eso al margen, yo creo que la política americana es sencillamente cortar gastos. Y segundo, los países europeos sí tienen capacidad económica para pagar. Por lo tanto, ¿por qué América lo va a pagar? ¿Por qué un granjero de Wisconsin tiene que pagarle los tanques a los alemanes? Que se los hagan ellos y se los paguen ellos. Y además, esa forma recordemos que Trump es americano, que no es europeo. Entonces, él habla a su público. Y su público es gente que no quiere pagar las guerras de otros. Y bueno, además el americano se ve mucho más amenazado por China que por Rusia, en el aspecto económico, y ya empieza a serlo en el militar. Entonces, bueno, pues en ese aspecto Trump trata muy bien a su público y le ofrece recordemos que, bueno, que ha intentado anexionarse Groenlandia, veremos qué pasa, o Canadá. Es decir, que bueno, el panorama es alucinante. Y Europa se ha quedado pues en el aire, y además tiene otro problema muy grave Europa, que no tiene una unidad política. Es decir, hay países que en cualquier momento pueden salir, si hasta España se niega a colaborar, imaginémonos qué puede pasar si hay un enfrentamiento, yo qué sé,
que en Francia cambia el gobierno, o en Italia deciden que no, o Polonia vota por otra cosa, o los bálticos dicen que sí y los austríacos dicen que no. Bueno, austrianos OTAN, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que no existe, fuera del predominio americano, ningún país europeo, ni tampoco la Comunidad Europea, tiene la capacidad para imponerse al resto de los países de Europa. Es decir, el mando americano no es un capricho en la OTAN. Es posiblemente la única forma de hacer políticas comunes. Y bueno, es muchísimo dinero el que está en juego. El espantajo ruso puede dar para un poco, pero vamos a ver, si Rusia es incapaz y es una chapuza y es inútil y no sabe combatir y se le derrota con una mano atada a la espalda, entonces ¿para qué nos rearmamos tanto? Y si Rusia es una amenaza, pues hombre, lo más sensato sería negociar con ellos. Pero bueno, digamos que el espantajo ruso sirve para mover otros intereses y para mover otros negocios que, bueno, el miedo es una gran palanca política. Y bueno, se utiliza el espantajo ruso como antes han utilizado otros espantajos y en el futuro se utilizarán otros más. Y por cierto, si los regímenes que han barrido a Francia del Sahel en los últimos 2 años desaparecieran, el problema con el salafismo no lo íbamos a tener en 2 generaciones, lo íbamos a tener en 3 años. O sea, es muy peligroso lo que está sucediendo en la zona del Sahel, y si realmente tuviéramos en cuenta todos los factores que se juegan allí, andaríamos con más cuidado, porque recordemos que es, pues bueno, la fuente de problemas al otro lado del Mediterráneo, pero problemas inmediatos, muy inmediatos. Pues pendientes de la OTAN, de este rearme europeo y de esta presión por parte de Estados Unidos para llegar al 5%. Te quiero preguntar esto mismo, Emiliano, ¿cómo ves esta presión de Estados Unidos y también, bueno, pues Europa, que parece que cede con, bueno, ciertas condiciones, pero básicamente pasando por el aro, ¿no? Parece que vamos al 5%, este rearme masivo. Bueno, yo creo que Estados Unidos, no Estados Unidos, sino la administración del señor Trump y de su secretario de Defensa, yo creo que no son conscientes que este predominio, porque financiaba más del 50% del presupuesto de la OTAN, la unidad de mando que recaía en Estados Unidos, en el fondo eso se traduce también en influencia en todos y cada uno de los países europeos, en contratos de defensa, porque ya hemos visto también cómo han empezado los países europeos a decir qué pasa con los contratos de compra que tienen de los famosos F-35 con la tecnología o la autorización que tiene que dar Estados Unidos para utilizar esa tecnología o hacer determinadas operaciones. Entonces, lo que no se da cuenta es que ese gasto que supuestamente hacía además Estados Unidos, en el fondo era también una inversión. Y eso, a raíz de las declaraciones del señor Trump, ha supuesto que los europeos se den cuenta y digan, bueno, pues vamos a hacer precisamente ese desacoplamiento de la dependencia que teníamos en materia de defensa de Estados Unidos. ¿Nos va a costar? Sí, muchos millones. Para eso se aprobó el plan rearme de la Unión Europea en un intento de dotar a los Estados miembros que no tienen suficiente capacidad con los recursos necesarios para en un plazo razonable tener esos recursos económicos. Pero a partir de ese momento, pues habrá que plantearse si a Estados Unidos le interesa mantener las 32 bases o las 33 bases que tiene en la Unión Europea, si eso es sostenible, y Europa tendrá que apostar por esa tecnología propia específica que no hayamos logrado arrancar. De hecho, ojalá, y esto es una visión muy personal, ojalá reactivemos la Unión Europea Occidental, que fue el primer intento dentro de la Unión Europea, entre Estados miembros de la Unión Europea, de crear una alternativa propiamente europea respecto a la OTAN. ¿Qué ocurre? Que, como dice José, pues ha sido muy difícil, por la soberanía, por las reticencias, avanzar en la política europea de seguridad y defensa por las cuestiones propias de cada uno de los estados. Pero esto, lo que nos ha puesto en la tesitura es, o avanzamos en ese camino de ceder competencias soberanas a favor de una entidad supraestatal o supranacional, o si no, que cada uno haga la guerra y que sufra las consecuencias ante las amenazas. Y de hecho, partiendo también un poco del planteamiento de José, la OTAN estaba muerta. Si es que la cuestión clave es que la OTAN estaba muerta como organización militar. Quien la revivió fue el señor Putin con la invasión. Si no hubiera hecho esta invasión y hubiera utilizado otros mecanismos diferentes a la invasión para tratar de hacerse con el control de Ucrania,
la propia OTAN hubiera decaído completamente porque había perdido su sentido. ¿Ahora qué ha ocurrido? Pues que no solamente ha revivido, sino que se ha ampliado hacia países que tradicionalmente tenían un estatuto de neutralidad e incluso, como dice José también, pues hay que mirar hacia el Pacífico, que es la zona de posiblemente mayor tensión que se va a producir en los próximos años. Y como sabéis, pues también hay la OTAN, o dentro de la OTAN, como estados no asociados, pero sí observadores, pues está Japón, está Corea del Sur, en un intento de generar esa gran alianza internacional para tratar de hacer contrapeso en ese otro lado que supone el Pacífico. Es decir, que bueno, que avanzaremos. España, como siempre, pues parece que por estar en el sur no tenemos las mismas amenazas ni las mismas necesidades y sobre todo no tenemos los recursos, habida cuenta que a lo mejor los gastamos en cosas que no son necesarias. Y África también es un problema para nosotros porque somos el punto de entrada en Europa y por lo tanto nos interesaría mucho también que la OTAN también tuviese una posición o una visión, una capacidad de actuación a nivel africano para evitar también las amenazas que puedan derivarse de estados fallidos que son una amenaza desde múltiples perspectivas, independientemente del terrorismo salafista o yihadista que pueda haber, sino también temas de tráfico internacional de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera. Entonces, la OTAN, desafortunadamente, pues se va a tener que reforzar y los europeos van a tener que apostar por algo muy propiamente europeo para evitar una dependencia de Estados Unidos que, bajo la administración de Trump, ha demostrado claramente que no es de fiar. Pues Jesús, esto mismo te quiero plantear. ¿Cómo ves la situación de la OTAN? ¿Cómo está reaccionando a esta presión de Donald Trump y sobre todo este rearme que empieza a ser una realidad? Una dicotomía en todo este tema del 5%. Pero es cierto que la guerra ruso-ucraniana ha hecho despertar a la OTAN. El 5% me parece otra cosa diferente. Esto sí lo veo en la línea un poco de estas cuestiones ciclotímicas que parece tener el presidente Donald John Trump. Vamos a ver, en el norte de África, en el Magreb, hay dos países rivales que gastan más del 10% de su PIB, que son Marruecos, alrededor de un 10%, y Argelia, que se acerca a un 14%. Entonces, él, viendo a sus grandes aliados marroquíes en este momento, que ojo, quién sabe si dentro de 2 o 3 años no puede acabar como un Irán del año 78 Marruecos. Eso es otra cuestión que dejo en el aire. Y a eso no lo hemos pensado mucho porque la situación del Sahel es muy seria. Pero claro, al ver que Marruecos gasta un 10%, él pensará, a ver si estos europeos me compran el 10% de su PIB. Está muy equivocado porque, claro, la Unión Europea, los países de la Unión Europea no están pensados como economías de guerra, pese a que nos haya despertado cierta solidaridad esta cuestión de la guerra ruso-ucraniana. Pero no somos economías volcadas en la guerra. Entonces es un problema de la noche a la mañana incluso conseguir en muchos países, el caso de España, que nos puede salir mal la jugada, estoy de acuerdo en eso, conseguir un 5% nos va a costar mucho. Lo veo prácticamente casi imposible. Y después está lo de la dicotomía que decía, la cuestión China, Groenlandia, que está unida. Ahí es donde no veo la perogrullada, donde veo realmente una de las cosas sensatas que está haciendo la administración de Trump. Por la sencilla razón que son el auténtico gran rival que tiene para su hegemonía futura Estados Unidos en media generación, es decir, si una generación humana son 30, 35 años, en 15, 20 años, si Estados Unidos no para a China, ya militarmente será mucho más poderoso que Estados Unidos. No tendrá nada que hacer gran parte del resto del mundo, incluso combinado contra una China todopoderosa de la época. Eso lo sabe la administración Trump y por eso esa insistencia que podemos ver desde Europa como una insistencia enfermiza, todo lo que dice sobre ciertos estudiantes de Harvard, extranjeros en Harvard, que están ligados al Partido Comunista, no dice perogrulladas en este sentido desde mi punto de vista, aunque en otras cosas pueda parecer un teleñeco, un personaje de aquella parodia que hicieron los teleñecos sobre él hace 3 décadas, realmente en el tema de China, de la República Popular de China, es donde veo un poco más de sensatez a
administración Trump en cuanto a que lo ven como el gran rival. Lo que pasa es que sus formas, su manera gótica, egocéntrica de decir las cosas, todos los días decir una tontería, ay, me ha invitado Xi Jinping, le voy a cobrar aranceles, eso lo dice hace 2 meses, entonces aparentemente no te lo puedes tomar en serio, pero realmente es donde se encuentra, desde mi punto de vista, el kit de la cuestión. China, la República Popular de China, esa rivalidad, que es la auténtica rivalidad contra Estados Unidos, no es la Federación Rusa, aunque la Federación Rusa se crea que pueda ser tan poderoso como la República Popular China, no, es China la que está consiguiendo muchas cosas. El tema del proyecto espacial, lo mismo, que todo lo que haga mal Elon Musk y gente como Jeff Bezos lo está haciendo bien la República Popular China. Así que un poco acabando con esta cuestión, digo que mejor nos replanteemos si debemos gastar un poco más en la cuestión de defensa, porque aunque pueda parecer una barbaridad de que no estamos en una economía de guerra como país de la Unión Europea, el no poder invertir todos esos gastos en defensa quizás lo paguemos mal de cara al futuro. Bueno, pues a la espera de ver quién paga esta factura, a la espera de ver si sirve este rearme masivo y sobre todo si está justificado, ¿no?, por esta supuesta amenaza rusa. Saldremos de dudas en los próximos años. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Emiliano, José, Jesús, muchas gracias por estar por aquí. Un placer. Un buen día. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con la información en Negocios Televisión. Enseguida, Rolling Stocks con Alma Navarro.